¿cómo puedes entonces sanar tu lengua? Pues lo encontramos en Salmo 34. Dice, vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré el temor al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Quiénes quieren vivir una vida larga y próspera? Los demás, quiero orar por ti al final. Tu mano debe ser levantada, no es pregunta capciosa. Dice, entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. También en Proverbios 18 dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Y el punto en todo esto es que hay mucho poder en nuestras palabras con lo que decimos, y es por eso que es tan importante darnos cuenta, reconocer y recordarnos diariamente que lo que hablamos sí importa. Y hoy, la segunda parte que vamos a estar hablando, el tema de hoy es tus palabras determinan tu destino. Yo te animo, empieza a apuntar por ahí, o está también en el app de la Biblia para que empieces a tomar apuntes ahí. Y la semana pasada, no lo vamos a leer todo, pero Santiago 3 leímos la semana pasada, y ahí, por si lo quieres buscar, nos habla de 4 figuras, 4 ejemplos, ilustraciones acerca de la lengua. La primera que vimos es el freno en la boca de los caballos. La segunda es el timón de una nave o de un barco. La tercera es una chispa que causa un incendio como en un bosque, y también que se origina en el mismo infierno, y por eso hay que tener control sobre esto, hay que aprender a domarlo. Y el último es un veneno que a fin de cuentas contamina todo el cuerpo. Y la esencia de esas 4 ilustraciones en sí es la misma, el enfoque es el mismo, y el punto es que la lengua es algo muy pequeño, pero es capaz de causar daños incalculables y tristemente en muchos casos irreversibles. De todas estas ilustraciones, de hecho la que mejor ilustra el potencial de la lengua, sea para bien o para mal, es el ejemplo del timón de un barco. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso el día de hoy. El timón visualmente es una parte muy pequeña del timón, del barco, que cuando están navegando sobre el mar ni se nota. No lo puedes ver, pero a fin de cuentas está debajo de la superficie y está guiando a ese barco enorme en el agua. Y a pesar de ser algo muy pequeño, ese timón determina el rumbo y la dirección del barco entero. Y como decía, que es algo tan pequeño que si usamos, las personas o los pilotos, capitanes de los barcos saben que si usan correctamente el timón, el barco va a llegar seguro a su destino. Pero si el timón se usa mal, casi es seguro que naufragará o llegará a otro lugar donde no estaba destinado a llegar. Y el timón determina el curso y el destino de todo el barco. Y la Biblia dice que la lengua juega el mismo papel en nuestro cuerpo. Cuando vemos a las personas, cuando tú conoces a una persona, por lo general no ves su lengua, ¿verdad? Ves los ojos, ves la cara, pero dice que esta parte es tan pequeña, tan imperceptible, igual que el timón del barco, pero es lo que trae dirección a su vida. El uso de la lengua determina el curso de la vida de la persona. El uso de la lengua va a determinar tu destino. Y te queremos dar hoy unos ejemplos. Va a ser muchos ejemplos donde Dios nos habla tan claramente. Yo creo que hay cosas que Dios las puso en su palabra y son cosas fundamentales para nuestra vida. Y una de esas es la forma en la que hablamos. Y vamos a darte unos ejemplos del Antiguo Testamento. Y que este ejemplo nos va a ayudar a entenderlo claramente. Y te lo voy a resumir de la siguiente manera. Las personas determinan su propio destino de acuerdo a las palabras que hablan. Tú determinas tu propio destino. Lo que te podríamos decirlo brevemente sería esto. Tú determinas tu propio destino de acuerdo a las palabras que estás hablando. En Números 13 y 14, todas las citas van a aparecer en la pantalla, pero dice que Israel había salido de Egipto y estaban ya frente a la tierra prometida. Y
Esto es impresionante. Estaban ya frente a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, manda a uno de los hombres de cada tribu. Y entonces, como ustedes saben, son 12 tribus, mandó a uno de cada tribu. Dice que ellos pudieran entrar a esta tierra de incógnitos, de espías, y pudieran investigar un poco acerca de los habitantes, la clase de ciudad que tenían, qué frutas habían, cómo estaba la tierra. Y entonces ellos van con esta encomienda y entran a esta ciudad. Y exploraron toda la tierra estos 12 hombres o espías, exploradores, como los quieres llamar. Y después de 40 días explorando, regresaron con el siguiente reporte. Vamos a Números 13, empezando en el versículo 26. Dice: volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. O sea, dijeron, es cierto lo que Dios nos había dicho. Aquí puedes ver sus frutos. Y decían que cortaron una rama, un racimo de uvas, y era tan pesado que necesitaban 2 hombres para cargarlo sobre sus hombros. Era increíble. Y empezaron muy bien, hablando de las cosas buenas que vieron, comprobando que sí era cierto que lo que Dios les había prometido, pero luego comenzaron a enfatizar todo lo negativo. Al versículo 28 dice: pero, digan conmigo, pero, aprendan a dejar de decir esa palabra. Es en serio, que cada vez que decimos pero, por lo general es para mal. Muy de vez en cuando lo hacemos para bien, para componer algo, pero tenemos la mala costumbre como humanos de usar un pero para empezar a hablar de algo mal. Y es lo que ellos hicieron. Dice: pero el pueblo que ahí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes, están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Cuando dice anaquitas, están diciendo gigantes. Los amalecitas habitan en el Negev. Los hetitas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. O sea, estaban diciendo, la tierra está buenísima, pero está infestada. Dice, hay enemigos por todos lados, no encontramos ni un solo lugar, un espacio, un huequito para nosotros. Ni modos, no se puede. Ahora, la pregunta es, en la Biblia Dios nos da muchísimas promesas, pero la pregunta es, cuando Dios te da una promesa a ti, ¿qué haces tú con esa promesa? ¿La aceptas o pones un pero? Dices, gracias Señor, la recibo, la aplico a mi vida, o dices, gracias, pero no creo que yo pueda. ¿Cuál de los dos? Esa es una palabra fatal que a fin de cuentas hizo que todo el pueblo se asustara y se angustiara. Y de esos 12 que con sus palabras contaminaron a todo el pueblo, solamente había 2 de los espías que insistieron sabiamente y llenos de fe. Dice versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo. En otra versión dice calmó al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Él dijo, Dios lo prometió, yo me aferro a la promesa. También Josué 31, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y luego cuando Caleb dice, habla y dice, nosotros podremos. ¿Qué dicen los otros 10? Dijeron, nosotros no podremos. Y este grupo de espías, como Caleb y Josué, que eran 2 nada más de estos 12, dijeron lo positivo, dijeron sí podemos. Y el otro grupo de 10 personas dijeron no podremos. Y si seguimos dándonos cuenta en la historia, yo quiero decirte, estaban frente a la tierra prometida,
No estaban a millas, no estaban a kilómetros, estaban frente a la tierra prometida. Y cuando tú lees la historia de Israel, dice que los grupos recibieron exactamente lo que dijeron. El destino de cada grupo quedó establecido por sus palabras. Y solamente Caleb y Josué entraron en la tierra prometida tiempo después. Pero todos los que negaron su fe en Dios, dice, rechazaron sus promesas y convencieron al pueblo entero de hacer lo mismo. Ahora te voy a decir algo, nosotros no solamente hablamos para nosotros, dice que una nación quedó angustiada, quedó atemorizada por lo que tú hablas. Con los que somos papás y mamás, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que nuestros hijos escuchan? ¿Qué es lo que tú y yo estamos hablando? Dice que toda este pueblo quedó atemorizado. Dice que Dios se enojó tanto con los espías y con el pueblo que los quería destruir. Dios estaba enojado. Y dice que Moisés intercede por ellos. Y quiero que vayas a Números 14, 20 y 24. Y dice esto: bien, dijo Dios, los perdonaré de la manera que me lo has pedido, respondió el Señor. Pero juro por mi propio nombre. Mira nada más lo que dice: pero juro por mi propio nombre que así como la tierra está llena de mi gloria, ninguno de los hombres que vieron mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, dice, y 10 veces, entre paréntesis, dice, negaron a confiar en mí y a obedecerme, verá la tierra que les prometí a sus antepasados. Pero mi siervo Caleb es diferente. Me ha obedecido en todo, lo haré entrar en la tierra donde ya ha estado. Y no solamente él, dice, su familia, sus nietos. Dice que aquellos que bendecimos el nombre del Señor, habrá bendición por 1000 generaciones. Pero aquellos que maldecimos con nuestras palabras, dice que vendrá esta maldición hasta la 3ª y la 4ª generación. Pero dice, todos los descendientes poseerán una buena parte de ella. En otras palabras, Dios está diciendo, yo tengo mi plan y ese plan se va a cumplir. Y quien lo acepte por fe y con la confesión correcta, va a tener parte de él. Pero quien lo rechace no tendrá ninguna parte. Pero mi plan se va a cumplir. Con ustedes o sin ustedes, yo cumpliré los planes que tengo, es lo que dice el Señor. Por su confesión de fe, Caleb estableció su destino, no solamente para él, sino para toda su descendencia de bendición. Y el Señor continúa hablando a Moisés en los versículos 26 al 32 y dice esto: entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas de los israelitas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente, y si puedes remarcar esta parte en tu Biblia, haré contigo precisamente lo que te oí decir. Lo que digas, lo que dices, te va a ser hecho. Ustedes y nosotros determinamos lo que va a suceder por nuestras palabras. Y sigue: todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, es que está insorprendente esto. Tú dijiste que te va, es que a mí siempre me va mal, todo me sale mal. Dice, pues bien, yo me ocuparé
de que entren, dice, a salvo a esta tierra y que disfruten lo que ustedes desprecian. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. La palabra del Señor es una palabra dura, directa y clara. Entonces todo el pueblo había marcado su destino por sus propias palabras. Ellos escogieron su propia muerte por las palabras de muerte que ellos pronunciaron. Hablamos al principio también la semana pasada, Proverbios 18. En la lengua hay poder para dar vida o para quitarla, dice en otra versión. Ellos por sus palabras quitaron su propia vida. No se habían dado cuenta, pero Josué y Caleb quedaron con vida y pudieron disfrutar las promesas de Dios en vida porque habían escogido la vida a través de las palabras. Hay poder en tu lengua. Los que dijeron si podemos, pudieron. Los que habían dicho no vamos a poder, no pudieron. Así de fácil. Y en el Nuevo Testamento nos enseña la Biblia que debemos aprender esta dura lección del pueblo de Israel, porque aplica a nosotros mismos y si no tenemos cuidado podemos caer en la misma trampa. Hebreos 4, 1 y 2 dice, aunque la promesa de Dios de entrar en su reposo, cuando dice en su reposo está hablando de la tierra prometida, dice esa promesa se mantiene en pie. Debemos tener mucho cuidado, no sea que algunos no puedan entrar en ese reposo. Pues la buena noticia nos ha sido anunciada a nosotros de la misma manera que les fue anunciada a ellos. Es la misma promesa, pero no les fue de ningún provecho a ellos. Dice, ¿por qué? Porque no la creyeron. Y lo que tú crees pronto o tarde va a salir por tu boca. Lo que hay en el corazón va a salir. Y es la misma promesa que Dios le dio a Israel. Pero tenemos que tener cuidado, porque puede ser que nosotros tampoco lo alcancemos. Ellos escucharon el mensaje, escucharon la promesa, pero pusieron un pero. Hay que deshacer el pero, hay que olvidarnos de los peros de la vida. En lugar de recordar las promesas de Dios y confesar con confianza su fe en Dios y es su poder, sabiendo Dios es grande, mi Dios puede, lo que cantamos muchas veces, se enfocaron en lo negativo. Ellos decidieron ver el tamaño de los gigantes, de sus circunstancias, en lugar de confiar en la grandeza de Dios Todopoderoso. Y Dios nos da la opción a nosotros. Sí hay gigantes en la vida, sí hay crisis, hay problemas, pero también hay promesas. ¿Cuál de los dos vas a ver tú? ¿En cuál te enfocas tú? Como decía, cuando estás parado delante de las promesas de Dios, Dios te dio una promesa. Y yo entiendo que muchas veces Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa, pero del tiempo de la promesa al cumplimiento hay un proceso. ¿Cómo reaccionamos en ese proceso? Somos, bueno, no soy de una generación, bueno, la generación que viene después son una generación que nos encanta las cosas rápidas, ¿verdad? Cuando uno quería cocinar algo, te ibas, lo hacías, lo ponías en la estufa. No, hoy puedes ir al súper y agarrar un paquete de enchiladas, lo metes al horno de microondas y tienes tus enchiladas, ¿verdad? Y a veces queremos que las promesas de Dios sean así. Dios me dijo, mañana va a estar. Y del tiempo de la promesa al cumplimiento hay un proceso. Cuando tú estás parado delante de la promesa que Dios te dio y ves la situación que te rodea, ¿qué vas a hacer con tu lengua? ¿Qué hablarás? Dirás sí a la promesa de Dios diciendo, Dios lo dijo, así que yo puedo. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero Dios me lo dijo y Dios lo va a hacer. O serás de aquellos que dirán, pero es que tú no sabes, mira cuántos problemas tengo. Sí, o sea, Dios lo dijo, pero siento que yo no soy capaz de esto. Yo no sé si yo pueda. Recuerda que así como los espías decidieron su destino por su lengua, por las cosas que hablamos,
Tú sellas tu propio destino con las palabras que hablas. La muerte, como decíamos, y la vida están en el poder de tu lengua. Úsala bien y que sea para vida. Úsala mal y será para muerte. Los 12 espías oyeron la misma promesa de Dios. Este era un grupo de personas de 12 tribus. Todos vieron los milagros de Dios en Egipto. Y luego en el desierto, todos vieron exactamente. Ahora te voy a decir algo. Yo creo que mandaron a esta ciudad a los más experimentados. Mandas a las personas que tienes más confianza. No eran unos novatos, no dijeron, a ver quién quiere ir. No, ellos escogieron. Todos vieron los mismos milagros, todos escucharon las promesas de Dios, todos vieron los milagros en el desierto, en Egipto, todos vieron las mismas cosas cuando entraron a la tierra prometida. Vieron el fruto, vieron las ciudades, vieron los mismos gigantes, pero no todos decidieron hablarlo de la misma forma. ¿En qué te enfocas tú en la vida? ¿Qué es lo que miras? ¿Tú eres aquel que mira el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Decides ver lo que te rodea y te sucede por todos lados y dices, no, es que esto va a estar muy difícil, o prefieres ver con los ojos de la fe o con los ojos de la incredulidad y del miedo, porque eso determinará cómo hablas. Los que dijeron podemos, dice, pudieron. Los que dijeron no podemos, adivina qué, no pudieron, porque lo que hablas importa. El mal uso de la lengua pronuncia tu propia sentencia de muerte. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Cuál es el primer paso para ir resolviendo todo esto? Número 1, identifica la raíz del problema. Identifica la raíz del problema. Igual cuando estás tratando con cualquier enfermedad física, hay que llegar a la raíz del problema si vamos a solucionarlo. Y la Biblia dice que la raíz del problema que afecta la lengua en realidad está en el corazón. Mateo 12, 33 y 34. Jesús dijo, si tienen un árbol bueno, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Y lo dice, camada de víboras. A esa generación así les llamó. Dice, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Y el que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Entonces, en el fondo, ¿tienes bondad o tienes maldad? Y ahora, antes de contestar esta pregunta, yo sé que todo el mundo piensa que cada quien piensa que son el ejemplo más grande de la bondad en esta tierra. Todo el mundo piensa lo mejor de sí mismo. La Biblia dice lo contrario, dice, no hay nada tan perverso, tan corrupto como el corazón humano. Y es la cosa, hay que examinar realmente qué hay en nuestra vida, no de acuerdo a la psicología humana, no de acuerdo a las modas o a las tendencias o lo que otros incluso dicen, sino qué es lo que la Biblia dice acerca del estado de nuestro corazón. Jesús nos dijo que si el corazón, que es el árbol, es bueno, entonces las palabras que son el fruto que salen también van a ser bueno. Tus palabras indican el estado de tu corazón. Punto final. Lo que sale revela lo que hay adentro. Y Jesús en este contexto llamó a los religiosos de su día generación camada de víboras, por la forma que ellos hablaban. Aparentaban ser santos, pero al momento de hablar revelaban que por dentro eran malvados. Ahora, ¿por qué Jesús usó el ejemplo de la víbora? Las serpientes, ¿cómo atacan? Siempre es con su boca, o con su lengua, o con sus colmillos, con su veneno. Atacan siempre con la boca. ¿Qué haces tú con tu boca? ¿Atacas como una víbora? ¿O lo controlas? Eso revela qué hay dentro.
Santiago capítulo 3. Lo leímos la semana pasada, pero vamos a agregar una parte hoy. Versículo 9 en adelante dice: con nuestra boca, con nuestra lengua, bendecimos al Señor y Padre. Y también con ella maldecimos a los hombres, a los seres humanos, quienes fueron hechos a la imagen de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, es necesario que esto ya no sea así. ¿Cuántos de nosotros, si somos honestos, podemos reconocer que a veces sale de nuestra propia boca tanto bendición como maldición? ¿Alguien por ahí? Los demás queremos orar por ustedes porque están viviendo en negación. Y se ríen, pero es la verdad. Es la verdad. De nuestra boca salen las dos cosas. Y eso está mal, está diciendo Santiago. Esto está mal. El manantial hecho lo dulce y lo amargo por la misma abertura. Hermanos míos, ¿puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco un manantial salado puede producir agua dulce. ¿Qué está diciendo? Que aunque digas algo bonito de tu boca, si en el fondo de tu corazón hay maldad, Dios no lo cuenta como bendición. Aunque alguien más diga: gracias por decírmelo, qué bonito, Dios realmente juzga lo que hay adentro. Dice: no puede salir algo dulce de un manantial salado. Y aquí vemos, entre esos dos ejemplos o pasajes, vemos dos ilustraciones. Vemos una fuente que puede ser salada o dulce, y también vemos un árbol que puede producir algo bueno o algo malo. Y las dos imágenes, los dos cuadros son paralelos, pero no son idénticos. Los árboles representan dos naturalezas. El árbol corrupto es el viejo hombre, la vieja persona pecaminosa. El árbol nuevo es la nueva persona en Jesucristo. El viejo hombre es el árbol corrupto que por más que quiera no puede dejar de producir fruto malo. Y Jesús lo dijo en muchas ocasiones, que del hombre carnal y natural siempre saldrá por su boca palabras sucias, palabras de doble sentido, calumnias, mentiras, chismes. Esos son los frutos de la naturaleza pecaminosa. Y nuevamente, si eso está saliendo de tu boca, solo revela lo que hay en tu corazón. Yo te animo, estudia Gálatas 5 y examina tu propia vida. ¿Cuál fruto estás produciendo? ¿El fruto de la naturaleza pecaminosa o el fruto del Espíritu? ¿O es uno o es el otro? ¿Y qué creen? El segundo cancela lo primero. El segundo muestra que no estamos siendo movidos por el Espíritu Santo. La fuente representa algo espiritual. La fuente o es el Espíritu Santo, o si es el salado, es el enemigo. ¿Cuál de los dos estás produciendo tú? Y nos muestra dos problemas potenciales indicados por la boca. Primero, la naturaleza vieja y corrupta que no ha sido cambiada, que sigue produciendo frutos corruptos. Es aquellos amigos que te juntas y que vienen a la iglesia y que todavía les encanta contar chistes groseros. Aquellos que se la pasan hablando de quien más puedan hablar. Hay algo que no ha sido cambiado. El segundo, algún tipo de espíritu que no es de la fuente que hablaba Jeremy, que no es el Espíritu Santo, que da agua salada e impura. Pero la raíz de este problema es la misma, y es lo que está dentro de nosotros, lo que hay en nuestro corazón, es lo que determina lo que sale por nuestra boca. Los problemas de la lengua se originan en nuestro corazón. Somos confrontados con la verdad que Salomón habló, y mira lo que dice en Proverbios 4:23: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Dice otra versión, este determina el rumbo de tu vida. Aquí la palabra brotar tiene mucho que ver con la imagen que habla Santiago de esa fuente que da agua según su naturaleza,
¿Qué es lo que está brotando de tus labios? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿El corazón qué es? El corazón es una bodega, y en esa bodega guardamos cosas buenas. Pero yo no sé cuántos de pronto son así como acumuladores compulsivos, y empezamos a acumular esto y esto y esto, y muchas veces así somos en el corazón. Tenemos una bodega llena de telarañas y de un montón de cosas. Mira, quiero que vayas a Hebreos 12. Dice esto: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Volvemos a decir, no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Esaú tenía el derecho de la primogenitura, pero él decidió venderla y la perdió. Y nosotros muchas veces Dios nos da una promesa y podemos tener esa promesa que Dios nos dio, pero si no la cuidamos bien, en nuestro corazón perderemos lo que Dios habló. La razón por la que Esaú se comportó así es porque había una raíz de amargura que estaba en su corazón, porque él no lidió con esto que había en su corazón. Él estaba amargado con su hermano Jacob, y esa raíz que había en su corazón de amargura produjo el fruto amargo en su vida y lo corrompió hasta el punto de perder la bendición que Dios tenía para él. Entonces, si permitimos que haya esta raíz de amargura en nosotros, a fin de cuentas, como dicen, otros también serán contaminados o afectados por ella. El uso corrupto y negativo de la lengua siempre es infecciosa. Cuando los 10 espías regresaron con su mal reporte, corrompieron a toda una nación. La nación entera se contagió de la enfermedad, de la incredulidad, de las quejas, de las críticas. Y esa es una de las razones por las cuales Dios le da tanta importancia a la lengua, porque sus enfermedades son contagiosas y también infecciosas. Hay otros ejemplos de raíces en el corazón que son malas, que se expresan con la lengua y que causan problemas, que nos roban de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y no vamos a buscar las referencias, pero los voy a mencionar rápidamente. La Biblia habla también de la raíz de resentimiento, habla de la raíz de incredulidad, la raíz de impureza, la raíz del orgullo. Y cualquier otra raíz, perdón, se me fue mi bosquejo por un momento, en lo que lo encuentro otra vez. ¿Me parece tuyo? Gracias. Cualquiera que sea la raíz en nuestro corazón, siempre se manifestará en nuestro modo de hablar. Siempre. Y vamos a darles 3 sencillos pasos prácticos, bíblicos, para enfrentar este grave problema. Y es muy importante que antes de mencionarlos, que seamos muy sinceros en este punto, porque mientras usemos terminología fantasiosa o psicológica para cubrir nuestro problema, mientras intentemos de cualquier manera poner excusas o pretextos para no cambiar, o para justificarnos, o para fingir que realmente nosotros no tenemos ese problema, pues nada va a suceder. Vamos a seguir engañados, vamos a seguir con los mismos problemas. Es hora de cambiar, iglesia. Y el primer paso para encontrar libertad es: llama al problema por su nombre correcto. Necesitamos reconocer que tenemos un problema. Y necesitamos reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar, pero Dios está esperando que seamos sinceros con nosotros mismos y con Él. Y este es el principio. El primer paso es el más importante: aprender a reconocer que de cierta manera necesitas cambiar. Y cuando tú reconoces
que necesitas cambiar, estás listo para seguir adelante. Llama al problema por su nombre correcto: pecado. No es, ahí tengo unos detalles ahí. Se llama pecado. Son cosas muy curiosas que pasan conmigo cuando abro la boca. Se llama pecado. Si piensas que solamente tienes un problemita, ¿no? Sueles buscar la simpatía o comprensión de los demás, o en otras palabras, te gusta hacerte la víctima. Es que tú no sabes. Se llama pecado. Esa actitud jamás te va a ayudar a cambiar. Pero si es pecado, tenemos una responsabilidad, que es hacer algo al respecto. Muchas veces minimizamos el mal uso de la lengua. Es que yo hablo cada cosa, perdóname, o cuando le quieres decir una grosería, con todo respeto. Cuando tú dices con todo respeto, es que no vas a tener respeto. Con todo respeto, pero yo soy muy sincera. No, se llama ser grosero. No, a veces decimos, es que yo sí te voy a decir las cosas. Se llama grosero, y eso tiene que ver con amargura que hay en tu corazón. Es que decimos algunas cosas, o te acercas a alguien, ¿y cómo están? Y nada más quieres saber el chisme. Y de verdad, yo les puedo decir, estábamos recordando, hay personas que de verdad te cuentan un chisme, pero hasta los ojos les salen. Y entonces, es como si estuvieran comiendo una hamburguesa caliente, así con las papas calientitas que las remojas en la catsup y toda o sea, así se siente. Y les hierve la lengua. Así. De verdad, es una realidad. Es una realidad. O exagerar las cosas, o simplemente me voy a este lado y me voy al otro. Mentiste. Pero no pasa nada. Dice la Biblia que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, que el lago de fuego les espera. Y vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Dice, no es un detallito que tengo ahí, se llama pecado. Y cada uno, como decimos, marca su destino con lo que dice. Jesús dijo que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Esto está en Mateo 12:37. Y esto no es un asunto a la ligera. No lo tomes como, son detallitos que yo tengo. Tienes que hablar con la verdad y decir, tengo un problema y es pecado. Y cuando hagas esto, estarás listo para el paso número 2. Así que el paso número 1 es, habla la verdad. Llama al problema que tú tienes por el nombre correcto, pecado. Número 2, confiesa tu pecado, recibe perdón y sanidad. Y quiero que vayas conmigo a 1 de Juan 1:7 al 9. Dice, pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero dice, si afirmamos que no tenemos pecado, y esto, voy a decirlo, iglesia, nos incluye a todos. Todos la regamos. Todos estamos, yo he estado toda la semana de, ayúdame a mi lengua, porque de pronto estoy y quiero decir algo y prefiero cantar la canción, porque de verdad, a veces somos muy fáciles para hablar, hacer un comentario cuando nadie te lo pide, ¿verdad? Nadie te lo pidió, no tienes que darlo. No necesitan tu intervención, y a veces es mejor guardar tus labios. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y la importancia de ser honestos es que la sangre de Cristo nos limpia, pero no en la oscuridad. Nunca cuando estás escondido diciendo, pues es que tengo algunos detalles. No, es cuando sacas las cosas a la luz. Dice que y esto es una verdad, la sangre de Cristo no te limpia en la oscuridad. Solo dice, cuando venimos a la luz, que podremos recibir la limpieza por medio de la sangre de su Hijo. No es en la oscuridad, es en la luz. Conforme caminamos en la luz de Cristo, Él nos limpia continuamente y nos mantiene puros de pecado. Probablemente la regamos y Dios viene con su sangre y decimos, Señor, perdóname, y vuelve a limpiarnos una y otra vez. Si decimos que no tenemos pecado
Y ese es realmente un verdadero problema. Como decimos, todos tenemos asuntos pendientes, y quien diga que no, ese es un asunto pendiente. Solo nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, si andamos en luz es porque aún, si no andamos en luz es porque aún andamos en tinieblas. Aquí decía el Señor, el que no está conmigo está en contra de mí. El que no recoge, dice, desparrama. Dice, y la bendición de Dios no opera en la oscuridad. Si tú no andas en luz, entonces hay un solo lugar donde tú andas, se llama tinieblas. Pero cuando confesamos nuestros pecados y nos acercamos a su luz y reconocemos que la regamos y que Dios tiene que venir con su intervención a ayudarnos y sanar nuestra lengua, dice, entonces Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Fiel y justo. Todo lo que está en la Biblia no está nada más ahí como para acompañar o para hacer más grande este libro. Cuando habla de fiel y justo, Dios es fiel porque Él lo ha prometido así, y Dios cumple sus promesas. Y Dios es justo porque Él ya ha pagado por nuestro pecado. Dios no solamente perdona, que esto es maravilloso, Dios nos perdona. ¿Cuántos están agradecidos porque Dios nos ha perdonado? Pero dice, también Dios nos limpia. Y una vez que nuestro corazón esté limpio, ya no seguiremos cometiendo los mismos pecados, porque nuevamente el corazón es la fuente de la vida. Y Dios nos cambia nuestra naturaleza. Dios nunca se queda o nunca se detiene a medio camino. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y también, como dice Ana, para limpiarnos. Pero si no lo confesamos, no sucede nada. Así de fácil. El pecado no confesado es pecado no perdonado. Lo voy a repetir. El pecado no confesado es pecado no perdonado. Y hay pecados que tienes que sí confesar a Dios. Hay otros pecados que tienes que confesar con tu esposa. Hay otros pecados con tu esposo, con tus hijos. Pecado no confesado es pecado no perdonado. No estoy diciendo que tienes que subir a tu Instagram o tu Facebook tu lista de pecados. No, eso es ser menso. Estoy hablando lo que la Biblia dice. Confiesa delante de Dios y delante de otros cristianos, personas maduras en su fe, para que Dios traiga esa sanidad. Vamos al tercer paso. Rechaza el pecado y ríndete a Dios. Son dos caras de la misma moneda y ambas son necesarias. Debes decir no al pecado y también sí a Dios. No puedes decir no al pecado sin primero decir sí a Dios. Y hay mucha gente que está dando las mismas vueltas en la vida porque tratan de abandonar su pecado, pero no van corriendo hacia Dios. Están trabajando sus propias fuerzas y no funciona así. ¿Qué pasa si hacemos eso? Dejamos un vacío que pronto o tarde será llenado nuevamente por el mismo pecado. Y jamás podremos escapar del pecado sin rendirnos completamente a Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 6, 12 al 14, dice, por lo tanto, no permitan ustedes, o sea, que es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo, incluyendo la lengua, al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y así, si hacemos todo lo anterior, entonces así el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros, dice la Biblia. Amén. Pero tenemos vuestra parte en todo esto. Hay que aplicarlo, no nada más hacer una oración. Dice, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí dice, la gracia es el poder divino de Dios para ayudarnos a hacer su perfecta voluntad. Necesitamos su ayuda. Así que cuando el pecado te tiente, cuando se te acerca, dile no. Pecado, no me rendiré a ti. Voy a aplicar lo que dice Romanos 6. No voy a ofrecer o rendir las partes de mi cuerpo.
ninguno de mis miembros, y menos la lengua, que causa la mayor parte de los problemas. No voy a entregar mi lengua a ti, pecado. Ya no voy a darte permiso de controlar mi lengua, porque he decidido rendirlo a Dios. Y después sigues con tu oración y dices, Dios, ayúdame entonces. Ayúdame a controlar ese miembro que me cuesta controlar. Lo que dice Santiago 3, el ser humano por sí solo, y aclaro aquí, eso no dice que nunca podemos hacerlo, es sin Dios. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado todas las clases de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. ¿Por qué? Porque es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal, y necesitamos que Dios sane desde nuestro corazón y hasta nuestra lengua. Y como decía Jeremy, tenemos que aceptar que nosotros no podemos domar o controlar sin la ayuda de Dios nuestra propia lengua. Solamente hay un poder que puede hacerlo, y es el poder del Espíritu Santo. Cuando tú has sido perdonado, has confesado, has sido perdonado, has sido limpiado, entonces dice que eres retado, y vas a ser retado nuevamente. Vas a ser tentado diariamente a usar para mal tu lengua, de una forma pecaminosa, por querer encajar, jóvenes, en la universidad, por querer reírte de chistes groseros. Nos hacemos cómplices y querer encajar y pertenecer muchas veces, y el diablo va a querer nuevamente tentar. Y tenemos que decirle, tú no puedes nuevamente tener mi lengua. Espíritu Santo, rindo todo mi ser, mi lengua. No la puedo controlar solo, pero te pido que tú vengas y la controles. Y este es el final o el clímax del proceso de la liberación y la sanidad. Es rendirte a Dios, al Espíritu Santo. Ese momento que tú no puedes controlar. Es el momento que Dios va a usar para hacerlo a través de ti. El punto 2 de todo esto: ¿para qué estás usando tu lengua? ¿Por qué será que Dios nos creó con una lengua y una boca si podemos usarlo para causar tanto daño? Pues hay una respuesta en las Escrituras, pero hay que comparar dos diferentes pasajes para sacar provecho de todo esto. El primero está en Salmo 16. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, porque Él está, no seré conmovido. Dice, se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Quiero que te fijes por un momento en esa frase, se gozó mi alma. En otra versión dice, se gozó mi gloria. Acuérdate de eso. Más adelante, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y llenó la multitud que estaba ahí orando, cuando los demás escucharon que estaban hablando en lenguas, preguntaron qué está pasando en todo esto, y Pedro se levantó y dio su prédica más famosa. Cuando 3,000 personas entregaron su vida a Cristo ese día, y les habló acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero en su sermón citó varios pasajes del Antiguo Testamento, incluyendo Salmo 16. Pero cuando lo comparas en Hechos capítulo 2, cambia una palabra, ahí te la vas a ver. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, para que yo no sea sacudido. Por tanto, se alegró mi corazón, se gozó ¿qué dice? Mi lengua. Y aún mi cuerpo descansará en esperanza. Ahora, cuando comparamos los dos, dice en Salmos, mi gloria o mi alma se goza, pero en Hechos dice, se gozó mi lengua. Y donde el salmista habla, mi gloria o mi alma es quien soy verdaderamente, la conexión entre el corazón y la lengua. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, interpreta de esta manera, mi lengua. Eso nos dice que algo es una gemita que Dios nos pone en la Biblia, estas pequeñas joyas, esos pequeños diamantes, que tu lengua es tu gloria. Yo quiero que repitas conmigo, mi lengua es mi gloria. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una lengua
para glorificarle a Él. Y el propósito que Dios creó para la lengua es que con ella podamos glorificar a Dios. Nuestra lengua es nuestra gloria, es nuestra alma, es nuestro corazón, es ese miembro mediante el cual por encima de todos los demás miembros podemos glorificar a Dios. Y por esto también significa que cada uno de nosotros, cada uso de nuestra lengua que no glorifica a Dios es un mal uso, porque se nos da la lengua para darle gloria a Dios. Mira lo que dijo Pablo en Romanos 3:23, dice: porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La esencia del pecado no es necesariamente cometer un delito grave, un delito terrible. Es que ¿verdad? A veces nos asustamos tanto de los pecados visibles, pero se nos olvidan los pecados ocultos, aquellos que la gente no ve y que nosotros sí sabemos. Lo que vemos en las páginas de internet, cuando vemos una película, en qué nos estamos gloriando, qué es lo que disfrutamos. La esencia del pecado no es una cosa terrible. La esencia del pecado es quedarse corto de la gloria de Dios, es no vivir para la gloria de Dios. Algunos pueden decir: es que yo no es así conmigo. Tú sabes que yo vengo a la iglesia todo el tiempo, yo nunca he dejado de dar gloria a Dios. Pero si nos ponemos, y yo decía, si nos ponemos a checar todos nuestra lengua, yo creo que no hay ninguna persona aquí, no habemos ninguno de los que estamos aquí que hayamos usado nuestra lengua día y noche para glorificar a Dios. Pablo escribió que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es imposible alcanzar la gloria de Dios por cuenta propia. Pero Él hizo algo para cambiar todo eso. Y me encanta esto. Quiero que veas lo que sucede aquí en relación a nuestra lengua. Regresamos a Santiago 3. Dice: la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, incendia el curso de la vida y es encendida por el mismo infierno. Eso habla de una lengua no entregada a Dios. Hay dos tipos de diferentes fuegos, por decirlo así, que se pueden provocar con la lengua. Y quiero que veas esto, porque la verdad es algo que va a cambiar toda tu perspectiva. El primero es el que acabamos de leer en Santiago, que es: el fuego viene del infierno, se incendia con la lengua del hombre natural, y si no entregamos eso a Dios, va a seguir provocando desastres. Pero en el día de Pentecostés, cuando Dios hizo nacer a su iglesia para impactar toda la tierra, vino otro tipo de fuego. El fuego del Espíritu Santo que llegó desde el cielo y se manifestó por primera vez ¿en dónde? En las lenguas de quienes lo recibieron. Así es. En otras palabras, el fuego de Dios que vino del cielo quitó el fuego del infierno de la lengua natural. Necesitamos el fuego de Dios en nuestras lenguas para que sea quitado toda fuego del infierno. El fuego del infierno dice que fue sustituido por las lenguas de fuego. Y quiero que vayas conmigo a Hechos 2, 1 y 4. Estamos viendo nuestros tiempos aquí, estamos apurados. Dice: cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un lugar y de repente vino del cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les distribuyeron, dice, lenguas como de fuego que posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. El Espíritu Santo demostró primero su poder. ¿En dónde? En las lenguas. Ese fuego de Dios les dio una nueva manera de vivir. La Biblia deja bien claro esto, que después dice, empezaron a glorificar. El Espíritu Santo estuvo sobre él y sobre ellos, y empezaron a glorificar a Dios. Dice, y usaban sus lenguas para el propósito que fueron hechas. La clave para solucionar este problema es rendir nuestras lenguas al Espíritu Santo.
Lo dice Pablo en Efesios 5, 17 al 20, dice: por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dice, fíjate esto: no se embriaguen con vino en el cual hay desenfreno, más bien sean llenos con el Espíritu. Hablen con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y entonen salmos al Señor con su corazón, y den gracias siempre por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos unir estas dos cosas. Es pecaminoso emborracharse con vino, pero también es pecaminoso no ser llenos del Espíritu Santo. Muchas veces juzgamos, decimos: ay, es que ese es un borracho, y te estás dando cuenta que estás juzgando. Y no hay, tanto está pecando él, porque anda, dice, está dando mal testimonio allá afuera, y tú también. Tú no estás lleno del Espíritu Santo, porque adivina qué, estás criticando. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, se nota cómo hablas. Se nota en cómo hablas. En lugar de murmurar, quejarte, dar rienda suelta a la incredulidad, Pablo dice que vas a hablar con salmos, vas a cantar, vas a hacer alabanzas, música, vas a dar gracias a Dios. El uso entero de tu lengua cambia cuando eres lleno del Espíritu Santo. Se nota qué es lo que hay dentro. No es suficiente con dejar de pecar. Necesitamos también tener justicia y rectitud. No es suficiente negarle el uso de nuestra lengua al diablo. Tenemos que rendir nuestra lengua al Espíritu Santo. No puedes ser nada más uno, quedarte a la mitad. Sé lleno del Espíritu Santo y habla la verdad. Y eso nos lleva al número 3, que es la confesión correcta. Necesitamos ver cómo el uso correcto de nuestra lengua nos une de manera muy especial a Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y los pasajes que vamos a mencionar, la mayoría vienen en Hebreos, por si quieres buscarlo de una vez. Hebreos capítulo 3, ahí es donde vamos a empezar. Pero nos enseña en sí cuál es el papel de Jesús en el cielo ahora como sumo sacerdote nuestro, pero cómo hay una fusión entre lo que hace Jesús y lo que hacemos y hablamos nosotros. Jesús cuando resucitó de los muertos, dice la Biblia que ascendió al cielo y entró en otro ministerio como sumo sacerdote, representándonos a nosotros siempre, continuamente delante de Dios Padre. Y dice Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideran a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra ¿qué? Confesión. Ahora, ¿qué era el sumo sacerdote? Porque yo sé que muchas veces escuchamos en la palabra de Dios y no tenemos idea. El sumo sacerdote tenía una misión. Dice que él se paraba delante del pueblo y el pueblo le decía: necesitamos esto, y quiero que le digas a Dios esto, necesitamos. Y lo que hacía el sumo sacerdote es agarraba tus peticiones, las agarraba del pueblo y las elevaba a Dios, y después se mantenía delante de la presencia de Dios, y entonces cuando Dios respondía, agarraba las peticiones y las traía al pueblo. Y dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero lo que nos une con Jesús, para que Él pueda ejercer este ministerio eterno, es nuestra confesión. Si solo creemos pero no hacemos alguna confesión, entonces el sumo sacerdote no nos puede ayudar. Sobre la base de confesar la palabra de Dios, es como Jesús opera en el cielo. Él está representándote delante de Dios. Por eso es tan importante que hagamos la confesión correcta. Y la palabra confesión significa literalmente decir lo mismo que. O sea que el uso de tu boca, cuando tú empiezas a confesar la palabra de Dios, tienes que hablar lo que dicen las Escrituras. Tienes que declarar lo que dice la palabra de Dios. La confesión correcta es hacer que las palabras de nuestra boca estén de acuerdo con las palabras de Dios. Es ver la realidad. Sí, a lo mejor estás luchando con enfermedad,
Pero dice, pero la palabra de Dios, la verdad de Dios dice, Dios ha llevado todas mis enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. A lo mejor sí estás luchando con la economía y lo estás viendo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mi Dios pues suplirá todas las cosas. Yo no sé cómo le vas a hacer, Señor, pero tú vas a suplir todo lo que me falte. ¿Y qué sucede cuando hacemos esto? Que cuando nuestra boca está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces Jesús empieza a ejercer este sumo sacerdocio y es nuestro representante delante de la presencia de Dios. Y Hebreos sigue hablando más y más, o cada vez más, de este tema. No lo vamos a leer ahorita, pero está en el app de la Biblia, Hebreos 4:14 y también Hebreos 10:21 y otra vez en el versículo 23. Pero cada vez que la Biblia habla de Jesús como nuestro sacerdote, dice que debemos mantener nuestra confesión de fe y de esperanza. Hay que aferrarnos a esto. Si no mantenemos esta confesión, vamos a frustrar el ministerio de Jesús en el cielo a favor nuestro. Lo voy a repetir. Si no nos mantenemos firmes en esta confesión de fe, frustramos el ministerio de Jesús. No puede obrar a favor nuestro por una confesión equivocada. Y ahora eso es esencial para la salvación. Romanos 10:8-10 dice, más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, ¿en tu dónde? En tu boca y en tu corazón. Son las dos cosas. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Y aquí checas nuevamente, es un vínculo entre el corazón y la lengua. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la salvación depende de dos cosas: el ejercitar la fe en nuestro corazón. Pero dice que esto no es suficiente, nada más decir yo te creo, Señor. También tenemos que confesarlo con nuestra boca. En la Biblia la palabra salvación es la gran palabra que engloba todas las bendiciones, las provisiones, todo lo que Dios nos ha dado. Pero dice que lo que hemos obtenido por la muerte y la resurrección de Jesús. Y incluyen todo tipo de bendiciones, las bendiciones espirituales, las bendiciones físicas, las bendiciones temporales, las bendiciones eternas. Pero todas se resumen en esto: que tenemos que hablar con nuestra boca la palabra de Dios para entrar a la plenitud de la salvación que Dios quiere darnos en cada área de nuestra vida. Tenemos que hacer confesiones correctas. Tu confesión de fe es la capacidad de ver lo imposible, creer lo increíble y recibir lo sobrenatural. Lo voy a decir una vez más: tu confesión de fe es la capacidad de ver lo imposible, creer lo increíble y recibir lo sobrenatural. Tenemos el ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote que opera en el cielo a nuestro favor. Con Él al lado, sobre la base de nuestra confesión, no hay nada que pueda obstaculizarnos y evitar que los planes y la plenitud de la salvación venga sobre nuestras vidas. Y por eso lo que estamos hablando hoy es que lo que decimos con nuestra boca determina nuestro destino. Tus palabras determinan tu destino. Vamos a terminar volviendo a donde empezamos, Santiago capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice: consideren también las naves grandes que son impulsadas por vientos fuertes. Son conducidas por un timón muy pequeño a donde quiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y mueve grandes cosas. En otras palabras, lo que es el timón para la nave o el barco es la lengua para el cuerpo, para la vida entera. El buen uso del timón dirige al barco para bien. El mal uso lo lleva al naufragio. El buen uso de la lengua te llevará al éxito, a la salvación, a las bendiciones de Dios, a las promesas cumplidas, a la plenitud de gozo. Pero el mal uso de tu lengua te llevará
al naufragio, al fracaso. Y es tu decisión si vas a utilizar palabras que inspiren y construyan, o si vas a usar palabras que destruyan y derriben. Recuerda, una vez dichas, tus palabras no se pueden desdecir. Lo que vimos la semana pasada, hay un ángel tomando nota de cada palabra que sale de tu boca. Piensa antes de hablar, pasa filtros. ¿Esto es para bien o para mal? ¿Esto edifica o derriba? ¿Esto da vida o da muerte? Si es la segunda, cállatelo, no digas nada. Mi papá, y es una frase ahí de toda la vida que escuchamos desde niños: si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. El silencio puede ser majestuoso. No digas nada. El barco se dirige o es gobernada con un timón muy pequeño por donde quiere que el piloto quiere ir. Donde quiere el capitán. ¿Y quién es nuestro capitán? Es Jesús. Un transatlántico puede traer un capitán, un capitán puede estar navegando y tiene años de experiencia en ese transatlánticos. Pero cuando llega a su puerto en tierra, y esas son reglas marinas, no se le permite que el mismo capitán que lo llevó en mar profundo lo lleve al atraque en puerto. ¿Por qué? Porque a veces se requiere otro tipo de experiencia. Y si estás acostumbrado a ir contra todos los problemas de la vida, cuando quieres acercarte al puerto, vas a andar con el estrés. Tal vez vas a andar con las cargas. Tal vez con esa actitud de estar viendo un montón de cosas y no te estás fijando en los detalles. Y es por eso que necesitas entregar la responsabilidad o el timón, por decirlo así, de tu vida a alguien más, para que Él te lleve al puerto seguro. ¿Y quién es esa persona? Tal vez tú y yo podemos sentir que somos capaces de manejar nuestra vida, pero hay situaciones que no podremos manejar. Debemos llevar siempre, dice que estos transatlánticos llevan siempre un piloto. Y el piloto a bordo es el que llega a atrancar este barco. Tenemos que dejar muchas veces que el piloto a bordo de nuestra vida, él asuma esta responsabilidad. ¿Y puedes imaginar quién es ese piloto? Es el Espíritu Santo. Tienes que dejar que el piloto de tu barco agarre las riendas. Solamente el Espíritu Santo puede capacitarnos para usar siempre nuestra lengua correctamente y hacer que podamos hablar, confesar correctamente. El Espíritu Santo es el Espíritu, dice la Biblia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de fe, dice, el cual nos lleva, nos motiva, nos anima a hablar palabras correctas en nuestras palabras, en nuestra conversación. Y esto cuando Él empieza a intervenir en nuestras vidas, se volverá cosas que honran a Dios. Y entonces cuando tú empiezas a hablar cosas que honran a Dios, dice que las bendiciones de Dios empiezan a caer sobre tu vida. Cada uno de nosotros necesitamos ese piloto, iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo pilotee nuestra vida, controlando la lengua. Él es la solución definitiva de la lengua. Y a lo mejor decimos, no podemos controlar nuestra lengua, pero tenemos un piloto que sí puede. ¿Quieres pedirle en esta mañana si podemos ver lo importante que es el uso de nuestra lengua? Que usemos nuestra lengua para bendición, y no solamente para nosotros, para nuestra vida, sino para nuestras generaciones. Que recuerden oraciones, que como abuela tú puedas orar y tus hijos, tus nietos puedan escucharte. El Espíritu Santo es el único que puede controlar nuestra lengua, y tenemos que decirle que venga y tome control. Yo te voy a decir algo, yo tengo
La mamá de mi mamá fue una mujer de oración, mi abuela fue una mujer de oración. Ella oraba todos los días a las 12 del mediodía. Ella oraba. El día que ella muere, ella murió orando. Y la oración de mi abuela era: Señor, que mis hijos te sirvan. Señor, que mis hijas te sirvan. Yo tengo tías y tengo muchos tíos pastores. Todas las hermanas de mi mamá, la mayoría de las hermanas de mi mamá están casadas con hijos, con pastores. Tengo primos pastores a causa de una mujer que empezó a hablar. Y a lo mejor las circunstancias y las cosas que ella venía no eran buenas. Mi abuelo fue un hombre que conoció a Cristo y amó a Cristo, pero no fue un hombre que fue como mi abuela, ¿verdad? Mi abuela era una mujer de oración, una mujer que oraba y que lloraba y que decía: Señor, yo ya estoy grande, pero que mis hijos te sirvan. Y yo te puedo decir, yo recuerdo a mi abuela así, una mujer que oraba. María Ugalde, ella oraba todas las tardes, al mediodía. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? Mi mamá, yo les voy a decir algo y voy a salir a lo mejor un poquito del tema. Yo he trabajado con muchos adolescentes y muchos jóvenes y muchos músicos y muchos de muchas generaciones. Y yo recuerdo una vez que un joven me dijo: no, hombre, mi mamá, mis tías hablaban de ti horrible en la casa, te criticaban feo. Y les voy a decir, y en ese tiempo pues para mí eran mis amigas, la mamá y las tías. Y a mí no se me olvidó, o sea, para mí fue algo impresionante. Porque este muchacho a lo mejor nunca dimensionó lo que me estaba diciendo. ¿Qué es nuestros hijos nos escuchan? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué dicen? Mi mamá y mis tías son unas chismosas, o se la pasan hablando pura grosería. O aquellos jóvenes que llegaban y decían: no, mi mamá aquí, pastor, pero sale de aquí y son puras leperadas. Dice: aquí es un ángel, saliendo de aquí es el mismo diablo. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos transmitiendo? Necesitamos hablar y pedirle al Espíritu Santo que controle nuestra lengua. Si quieres ponerte de pie, vamos a orar y vamos a pedir que la presencia de Dios venga. Tal vez nosotros no podremos, dice que no podemos domar, con nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero mediante la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas, vamos a ver milagros, porque lo que tú hablas, con lo que tú hablas, sellas tu destino y sellas el destino de tus generaciones, así como lo hizo mi abuela. Selló destino de generaciones. Tengo primos, tengo sobrinos, tengo tíos pastores por todos lados, porque sellamos nuestro destino con las palabras que hablamos. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que vengas con tu Espíritu, Señor. Tal vez nosotros no podremos hacerlo, y Señor, nos tenemos que quitar del trono como los capitanes de nuestro barco y dejar que el piloto a bordo tome el control de ese pequeño miembro llamado timón. Padre, que sepamos que lo que nosotros hablamos sí importa. Y dice: lo que has hablado o a oídos del Señor lo has dicho, y lo que digas te será hecho. Padre, hoy decidimos pedirte a ti, darte a ti el control total, Señor, de nuestra vida, de nuestra boca. Padre, que venga, Señor, tu presencia sobre nosotros, que el Espíritu Santo traiga esa sanidad en nuestra lengua. Reconocemos que no son detalles, reconocemos que no son mentiritas, es pecado. Y Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que sanes, Señor, y que podamos ver estas cosas básicas, doctrinas básicas de nuestra vida diariamente cristiana. Padre, que podamos ver, Señor, el fruto de lo que hablamos.
Padre, que recibiremos lo que hablamos. Los que dijeron no podremos, no pudieron. Los que dijeron sí podremos, pudieron. Señor, yo te doy gracias por lo que tú has hecho y tú harás en nuestra lengua, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y pedimos perdón por muchas veces usar nuestra lengua para pecar en lugar de glorificarte a ti, por usar palabras de muerte en lugar de vida, por Señor, por permitir esas raíces de amargura o cualquier otra que está contaminando toda nuestra vida y los que nos rodean. Padre, perdónanos. Con tu Espíritu Santo ven sobre nosotros, Señor, llénanos, Dios, y corta de raíz cualquier cosa que hay en nosotros que no te agrada. Señor, te pedimos perdón, nos arrepentimos, rechazamos el pecado y corremos hacia ti, porque sin tu ayuda no es posible, pero con tu ayuda todo se vuelve posible para nosotros y nuestras generaciones. Gracias, Padre, por milagro que estás haciendo en nuestra vida. Empieza con nosotros, trae sanidad, límpianos, purifícanos, Señor, para que a partir de hoy y en cada día de nuestra vida, siempre con nuestra lengua, en palabras y también con hechos, tenemos gloria a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.